qué, ¿no? Y a ampliar lo que es ese concepto de pH. También se puede hablar del potencial. Lo que es el pH en sí es el potencial del ion hidrogenión en una solución. O sea, yo lo que en realidad estoy midiendo ahí es la cantidad de hidrogeniones que yo tengo en la solución. ¿Por qué se usa el hidrógeno en estos casos? En muchos casos ustedes van a encontrar que se usa el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el átomo más pequeño que encontramos. Entonces, como es el átomo más pequeño y él tiene que penetrar unas porosidades en el electrodo, entonces como es el más pequeño, pues es el único que va a entrar. Los otros átomos no van a entrar. Entonces, por ese motivo es que se usa el hidrógeno. También se puede hablar de la actividad del ion de hidrógeno en una solución. También se puede hablar de su actividad, potencial o concentración del ion de hidrógeno en una solución. Entonces, en esencia, lo que medimos es la cantidad de hidrogeniones, bien sea en concentración, en actividad o en potencial, de esos hidrogeniones que yo tengo en la solución. Y eso es lo que en realidad viene a ser el pH. Bueno, entonces, referente al pH, ¿qué es lo que es importante en él? ¿O para qué sirve? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, una célula, que es un organismo tan pequeño, y entonces vemos que la célula en todos los diferentes organelos y en el citosol tienen diferente pH. Entonces eso nos dice la importancia del pH a nivel fisiológico, ¿no? Porque todas las proteínas, todas las reacciones ocurren a diferente pH. Entonces no puede haber un solo pH para todo, sino que todo ocurre a un pH diferente, como vamos a ver más adelante en el ser humano. Las diferencias que tenemos nosotros dentro de nuestro organismo del pH, que son diferencias enormes. Bueno, el pH en la industria también es diferente. No es lo mismo hacer medicamentos que alimentos, ni es lo mismo hacer alimentos que cosméticos, tópicos. No es lo mismo el pH de la agricultura que el resto que ya vimos. Y todas las reacciones químicas en el organismo y en los laboratorios ocurren a diferentes pHs. Entonces, de ahí la importancia del pH. En los medicamentos, pues, tiene que estar basado en el pH del ser humano que vamos a ver más adelante. En los alimentos, en lo que comemos, esto aquí hay una variedad enorme de pH dentro de lo que son los alimentos que nosotros consumimos, que también lo vemos más adelante. Y en la cosmética, pues, el pH de la piel es un pH de 5.5. Entonces, los medicamentos que se hagan tienen que tener un pH basado en el que el de la piel es de 5.5, porque si no, entonces, si lo hago más bajo, pues, o más alto, de ácido básico, pues se va a quemar el paciente con los componentes. Así de sencillo. Y en la agricultura, pues, tenemos tierras ácidas, tierras básicas, ¿no? Y frutos que requieren de diferentes pHs. Y lo mismo en las reacciones químicas. Cuando hago experimentos que tienen que ver con el estómago, pues esos son experimentos ácidos. Y si los hago, pues ya de la sangre, pues son experimentos que tienen que ver con un pH de 7.4. Bueno, referente al ser humano, pues hay dos grandes patologías relacionadas con el pH. La acidosis y la alcalosis. Pero pues esto no es así tan sencillo como lo que vemos aquí,
simplemente dos patologías, no, sino que estas patologías están divididas en subgrupos y son subgrupos muchísimo grandísimos en ambas patologías, ¿no? Y un micrófono prendido. Ya. Entonces, tienen subdivisiones grandísimas. Por favor, apaguen el micrófono que tiene prendido. Son dos subdivisiones grandísimas las que tienen estas patologías. Esto lo van a ver ustedes ya pues en la práctica, en la vida práctica, cuando ya sean médicos van a ver, o más adelante, no sé si en algún otro curso se lo muestren ya más profundo. Aquí lo único que se les va a mencionar es que hay acidosis y alcalosis a nivel patológico. Bueno, y lo que hoy nos va a ocupar y nos atañe son las aguas. Las aguas que nosotros vemos en la sociedad o en el planeta, pues no tienen el pH igual todas. El pH 7 solo existe en el laboratorio. El resto de las aguas tienen diferentes pHs. Si nosotros hablamos de las aguas oceánicas, entonces tienen un pH de 8.5, más o menos. Si hablamos de las aguas fluviales, pues si el río está limpio, no está contaminado, pues debe de tener un pH entre 6 y 7, ¿no? Pero si ya está contaminado, pues obviamente que el pH va a variar y ahí vienen los problemas para los animales que viven en el río. Y las aguas del lago también pues dependen de la altura del lago. No es lo mismo un lago en Boyacá o Bogotá que un lago en Cúcuta, porque la flora bacteriana es diferente. Y lo que expulsan las floras bacterianas diferente al lago, pues le va a dar un pH diferente. Entonces ahí varía mucho pues el pH de las aguas. Y de los pozos ni se diga, ¿no? Porque los pozos pueden estar cerca a mucho hierro, a mucha mina, entonces ellos pueden venir ya contaminados con metales pesados, que es de lo que hablamos en el artículo que estamos leyendo. No pueden ir contaminados con metales pesados o bien con otras cosas que haya por debajo de la tierra, dependiendo de la cercanía del pozo hacia esas contaminaciones. O también de los pozos sale también agua muy limpia, pero como le digo, dependiendo de qué tenga por ahí cerca. La única agua que tiene un pH de 7 es el agua del laboratorio. Y esa es la que nos va a ocupar hoy, porque esa es el agua que ustedes van a utilizar para disolver los medicamentos, para disolver medicamentos y para los laboratorios, para todas las reacciones de laboratorios. Entonces, todas estas aguas tienen diferente pH, pero la que nos vamos a ocupar hoy es del agua de laboratorio, que es la única que tiene un pH de 7. Y eso es lo que nosotros llamamos agua pura. Si nosotros volvemos a clase presencial, entonces pues los llevaría al laboratorio de nosotros donde se hace el agua pura, para que vean la cantidad de filtros que se necesitan para sacar un agua pura. Hay dos tipos de agua, está el agua tipo 3 y está el agua tipo 1. La que nosotros producimos, agua tipo 3, esa agua, un litro nos sale en 25.000 pesos. Y la tipo 1 nos sale el agua en 170.000 pesos el litro. Pero esos aguas pues que se utilizan solo en laboratorios o para disolver por ahí medicamentos o algo por el estilo. Entonces hoy nos atañe pues y vamos a hablar
el agua del laboratorio, que es la única que tiene pH de 7. Esos experimentos, ¿cómo se hacen? Siempre en todos los experimentos que hacen en los laboratorios, normalmente se trabaja con 25 grados centígrados, un pH de 7 y una atmósfera, un ATM. Entonces, esas son las tres parámetros que ustedes tienen que tener siempre claro cuando habla de experimentos en el laboratorio, esos tres. Bueno, hay una cosa aquí importante con el agua. Yo escogí sacar esta exposición del libro de Harper, porque como ustedes vieron a mediodía, lo que habla Strayer del agua es mínimo, son dos cositas. No, en Harper, si ustedes lo quieren leer, ese libro está en español, pueden mirarlo ahí y es esta misma exposición paso por paso. ¿No? Entonces, en Harper hablan de que una molécula de agua está disociada en 1800 moléculas de agua. Este concepto es muy importante. Tienen que tratar de alguna manera de ver cómo lo entienden. Pues uno que está enredado con esto ya hace tiempo, pues lo entiende muy bien y lo ve fácil. Pero deben de meterse en la cabeza de que tenemos 1.800 millones de moléculas de agua. Y en esos 1.800 millones solo una está disociada. ¿Qué significa disociada? Significa esto: yo tengo dos moléculas de agua, como ustedes vieron hoy también, desgraciadamente aquí lo pusieron como un enlace covalente, pues esto no es un enlace covalente, esto es un puente de hidrógeno. Ustedes vieron que el agua está unida la una con la otra por puentes de hidrógeno. ¿No? Esto debe de ir punteado para mostrarte que son puentes de hidrógeno. Bueno, de todas maneras, ellas van unidas la una a la otra por puentes de hidrógeno. Entonces resulta de que una de estas se disocia, que fue lo que hablamos ahorita. Entonces rompe este enlace covalente y esta molécula, como vemos aquí, se le queda con el protón. Y entonces esta queda positiva y esta queda negativa. Y esto es un grupo hidrosílico. Entonces ahí fue donde la molécula se rompió, se disoció. Y se disoció una de estas y un hidrógeno se salió de aquí. Entonces, eso lo tienen que tener muy en la cuenta, que la estequiometría de esta molécula es 1 y un hidrógeno. Lo que pasa es que este hidrógeno, se ponen dos moléculas de agua porque este hidrógeno no anda por ahí suelto solo volando, no, sino que él brinca de molécula en molécula. Esto no es así estático. Eso se ponen dos moléculas de agua y esto es la misma reacción. Dos moléculas de agua, un grupo hidrosílico y un protón que se soltó del agua. Esta es la reacción, pues, que tienen siempre que tener en la cuenta cuando vayan a hacer todo lo que van a hacer con el agua. Aquí las preguntas, pues, del parcial hasta este punto es tener claro que estas moléculas van pegadas, estas dos de agua, por puentes de hidrógeno, que se desprende un protón, que es este H que está aquí, y se desprende un grupo hidrosílico del agua. Se parten dos y a eso es a lo que le llamamos disociación. Hasta ahí eso es lo que tienen que entender para un parcial. Luego de esa disociación, como ya dijimos, se disoció un grupo, un hidrogenión, que es este, y se disoció un grupo hidrosílico. Estos dos forman una molécula de agua. Estos son los productos. Cuando ellos se disocian, estos son los productos. Y este es el reactante. Entonces, siempre las reacciones se escriben en química, siempre se escriben
poniendo corchetes significan concentración, eso ya ustedes lo deben de saber. Entonces, estos son los productos, siempre los productos se ponen arriba y siempre los reactantes se ponen abajo, que en este caso es el agua. Y eso, simple y llanamente, en todas las reacciones en química es la constante de equilibrio. De ahí no tienen que, es decir, siempre es lo mismo. No tienen que andar por ahí buscando otra cosa o imaginándose en otra cosa. No, en todas las reacciones químicas los productos van arriba y los reactantes van abajo. Y eso se llama constante de equilibrio. Y entonces esta la tienen ustedes que saber. Tienen que saber, ustedes no necesitan memorizar esto, para nada. Ustedes lo único que tienen que saber es que en una reacción química los productos van en la parte de arriba y los reactantes van en la parte de abajo en la división que se llama constante de equilibrio. Eso es lo que tienen que saber. Ya ustedes cuando les pongan la reacción al frente de ustedes, entonces ya ustedes simplemente cogen y la hacen de esta forma. Eso son lo básico que usted tiene que saber. Bueno, ahora bien, nosotros hablamos de una probabilidad. Se habló de una probabilidad que es una molécula de agua disociada que se partió en 1.800 millones de moléculas, ¿no? Entonces, esa molécula que se disoció, ¿qué concentración tiene? ¿No? ¿Qué es esta? Esto tengo yo que averiguarlo. Y esa probabilidad me da esa posibilidad de cómo averiguarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tengo que, 1.800 millones de moléculas de agua, yo no sé en qué volumen están. Entonces yo tengo que limitar el volumen. Tengo que decir, bueno, voy a trabajar con tal volumen. En este caso, 1 litro de agua. Yo voy a trabajar con 1 litro de agua. Entonces yo estoy limitando el volumen, independiente de cuántas moléculas hayan ahí. La probabilidad me va a dar la posibilidad de saber cuántas o qué concentración de cada una de estas tengo yo aquí, en 1 litro. Luego también tengo que saber qué, la masa de ese litro. Como estamos hablando del agua, entonces yo tengo que buscar la densidad del agua. Y ocurre y pasa que la densidad del agua es 1 mililitro, perdón, la masa del agua, la densidad, perdón, es 1 mililitro por segundo. 1 mililitro es un gramo por mililitro, perdón. 1 gramo por mililitro. Como tengo 1 gramo por mililitro, esto espera un momentito que no sé qué le pasó a esto aquí. Se me fue, aquí ya apareció otra vez. Como tengo, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, perdón, entonces en 1 litro tengo 1.000 gramos, porque 1 litro tiene 1.000 mililitros, entonces tengo 1.000 gramos. Entonces tengo siempre que averiguar la densidad del producto para poder saber la masa. Entonces, como tengo 1 litro, tengo 1.000 gramos. Y luego, el peso molecular del agua. Entonces, el oxígeno tiene 16 gramos por mol. Ya ustedes deben de saber la constante de Avogadro, que es que una mol significa 10 a la 23 moléculas de
del componente. En este caso, el oxígeno tiene 16 gramos por mol y el hidrógeno tiene 1 gramo por mol, pero como son 2 hidrógenos en el agua, entonces tengo 2 gramos de hidrógeno y en total son 18 gramos mol de lo que es el agua. Entonces, como tengo la masa y tengo el peso molecular, entonces divido la masa por el peso molecular y entonces me va a dar el número de moles que yo tengo en 1 litro de agua. Y aquí en 1 litro de agua, entonces tengo 55.55 moles, ¿no? Y también puedo averiguar entonces la concentración. Y como tengo 1 litro de agua, entonces simplemente ese 55 lo divido por 1 litro y me da 55 moles por litro, que es lo mismo que hablar de molares. Yo puedo decir mol litro o molares, que es lo que tenemos aquí entre paréntesis. Entonces ya tengo aquí una información valiosa, que es la concentración del agua. Esta concentración del agua la tengo, que son 55 moles por litro, o sea, 55 mol por litro molares. Entonces ya tengo una información valiosa para hacer los otros cálculos, para entrar a calcular este y este con la probabilidad de la que hablamos. Yo dije, o dijimos que la probabilidad es que hay una molécula de agua disociada en 1.800 millones. Entonces yo divido 1 por 1.800 millones, me va a dar 1.8 por 10 a la menos 9. Esto es lo que yo llamo la probabilidad de que haya una molécula disociada. Entonces, ¿para qué utilizo yo esa probabilidad? Esa probabilidad, como vemos aquí, la utilizo para determinar cuántas moles tengo de agua tengo disociadas. Y entonces simplemente como yo limité la concentración a 1 litro, entonces multiplico esto por 55.55 molares y entonces me va a dar 1.0 por 10 a la menos 7 molares. ¿Y esta concentración qué es? Esta concentración es que una molécula de agua se disoció en 1.800 millones y entonces estoy determinando, esta es la cantidad que hay disociadas en 1 litro de agua. Y entonces ya estoy determinando 2 concentraciones importantes de la constante de equilibrio. Si volvemos a la constante de equilibrio, entonces estoy determinando que se disoció en 1 litro, se disoció 1 por 10 a la menos 7. O sea que como aquí hay una y una, esta se rompió en una y una, entonces la estequiometría de esto es 1. O sea que esta concentración es igual a esta. Ambas concentraciones son iguales. Por lo tanto, es esta la concentración de esas dos. Entonces yo ya tengo las concentraciones para determinar todo esto aquí, la constante de equilibrio, porque la concentración del agua es esta, ya la determiné aquí. Y acabo de determinar esta y esta, entonces puedo determinar la constante de equilibrio. A eso me sirve la probabilidad. Yo puedo expresarme así y puedo expresarme así, 0 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y un 1. De estas dos maneras puedo expresarme, que ninguna de las dos es pues como lo más adecuado. Ya vamos a ver cómo la transformamos y la vemos en una forma de tratar. Bueno, entonces, ya estoy viendo si aparece por aquí, y esto me da una indicación de que esta concentración, ¿por qué el agua se habla de que es neutra? Pero ya lo veremos aquí un poquito más adelante. Bueno, esta es la misma disociación que ya vimos, una y una. Eso era lo que quería decirles aquí, una y una. Y se conocen todas las concentraciones y al conocer todas las concentraciones, entonces puedo determinar la constante de equilibrio, que es esta. Es simplemente entrar y reemplazar los valores ahí, que ya determinamos, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7 y 55.55. Eso pueden hacer ese ensayo en la casa y entonces les va a dar la constante de equilibrio.
Bueno, ya dijimos que la estequiometría de estos dos es igual, o sea, esta concentración es igual a esta, porque la molécula se partió en dos, una de estas y una de estas. Entonces, estas concentraciones son iguales y son iguales a esto, que ya dijimos, y a esto, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues ya dos concentraciones, la del agua también, podemos determinar la constante de equilibrio tranquilamente. Bueno, eso hasta ahí. Ustedes pueden sacar aquí esta parte, ponerle los valores ahí y hacerlo en la casa. Le tiene que dar como 10 a la menos 16, algo así. Y si no, mira en internet cuál es el valor de la constante de equilibrio del agua, entonces le tiene que concordar con lo que usted haga con estos valores, para que lo tenga claro. Bueno, ¿qué es lo que en un parcial hasta aquí, hasta aquí? Vamos a hablar hasta aquí. ¿Qué es lo que en un parcial se le puede preguntar? Se le puede preguntar dos cosas. Partiendo de esta ecuación, escriba la constante de equilibrio. Entonces usted la tiene que escribir, obviamente, correctamente. Se le puede preguntar también, por ejemplo, aquí en la probabilidad, no ponerle que la probabilidad es una molécula de agua, sino ponerle que la probabilidad son, digamos, 20, 30, 100, 2, 8 moléculas de agua. Entonces ya la probabilidad aquí, usted reemplaza el 1 por el 8 y le va a dar otra probabilidad y entonces usted vuelve a hacer los cálculos para ver que el estudiante sí haya entendido, ¿no? Eso es pues como hasta ahí lo que se le podría preguntar en un parcial, ¿no? O de la ecuación. Bueno, vamos aquí, en esta parte. Ahora bien, no van a confundir la constante de equilibrio con la constante del agua, que es esta. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, esto déjelo aparte. Esto es la constante de equilibrio. Ahorita entramos a la constante del agua. ¿Qué es lo que es la constante del agua? ¿No? Entonces, para yo determinar la constante del agua, ustedes ven que yo pasé esta agua que está aquí en la constante de equilibrio, la pasé para acá. Y estas dos las llamé constante del agua. ¿Por qué? ¿Por qué hago yo eso? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué motivo lo puedo hacer? Entonces es muy sencillo. ¿Cuántas moléculas de agua se disociaron? Pues se disoció una molécula de agua. Eso fue lo que se disoció. No se disoció más nada. ¿Y qué es una molécula de agua en 1.800 millones de moléculas de agua? Pues muy poquito, prácticamente nada. Es como yo tener 1.800 millones de pesos y que se me pierda un peso. Prácticamente quedé con lo mismo, con los 1.800 millones de pesos. Entonces, ese es el motivo por el cual yo lo puedo pasar para acá, que esta agua no pasó nada con ella, esa agua está constante. Entonces yo trato esto como si esto fuera constante y lo paso para acá, que fue lo que hice aquí, ¿no? Entonces, estos son dos constantes. Simplemente es multiplicarlas, porque aquí está dividiendo. Y entonces eso me va a dar a estas dos concentraciones juntas, ¿sí? Y entonces estas dos son lo que yo llamo constante del agua, que le pongo aquí una W por sus siglas en inglés, ¿no? Y entonces pongo que la concentración de hidrogeniones y la concentración de grupos hidroxílicos es igual, porque ya conozco esta concentración que la determiné con la probabilidad. Es igual a esta concentración por esta que es la misma, porque ellas tienen la misma concentración. Y entonces ahí vemos que la constante del agua me da 10 a la menos 14, 1.0 por 10 a la menos 14 molares al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo ya veo que la escala del pH, ¿a dónde me va a dar? Me va a dar de 0 a 14. ¿Y por qué hablo de que el agua es neutra, a pH 7?
porque es la mitad de la escala del pH de 14. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Me le adelanto un poquito para que vayan entendiendo esa parte ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando usted dijo que la cantidad de agua se toma como una constante y se pasa a multiplicar con la Mm, constante de equilibrio, ujú. exactamente qué pasa ahí en ese producto, que veo que se hace el producto de la constante del equilibrio y la cantidad de agua y se vuelve la K sub W. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que no, pero no le entiendo qué es lo que no entiende ahí? O sea, esa K sub W viene del producto de esa constante de equilibrio y la concentración de agua. Exacto, exacto. Porque esta agua se trata como una constante. ¿Por qué se trata como una constante? Porque solo perdió una molécula en 1800 millones. Entonces prácticamente no ha ocurrido nada ahí. Entonces usted la puede tratar como una constante por ese motivo, porque no ha pasado nada. Entonces la pasa para acá como una constante y multiplica la constante de equilibrio que le va a dar cuando haga esta y la multiplica por 55.55 y entonces le va a dar la constante del agua. Esa W es porque usted le puede poner ahí en español agua, K agua, o normalmente pues en toda la literatura ustedes la van a encontrar como KW por las siglas en inglés de water. Ah, Hmm. listo, ya entendí. Gracias, profe. Sí, ya, listo, bueno. Bueno, entonces esta concentración es igual a esta y esta concentración es esto y esto. Y la concentración, como vimos ahí hace un momento, del agua, la constante del agua, pues son todos estos ceros, 13 ceros y un 1, que es esto mismo, 1 por 10 a la menos 14. Entonces, esto es inmanejable. Pues manejar esto no es como lo más propio. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar esto de una forma más sencilla? Ya ustedes en el bachillerato vieron lo que es logaritmos. Y entonces nosotros vamos a sacarle a estos valores el logaritmo para poderlo manejar más fácil. Entonces, para darles un recorderis de lo que es el logaritmo, base 10, entonces vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio. Yo digo que el logaritmo de 10 es 1. Y si yo digo el logaritmo de 100, entonces ¿cuánto es eso? Si alguien me puede responder. O si alguien quiere responder, no sé. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál fue la pregunta, Sí, profe? sí, no. Si yo digo que el logaritmo de 10 es 1, entonces si yo les pregunto a ustedes cuánto es el logaritmo de 100. Es 2. Dos. El logaritmo de 100 sería Exacto, 2. exacto. Y el logaritmo de 1000 sería 3 y el logaritmo de 10.000 sería 4 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y entonces aquí me van a dar valores positivos. Y entonces me va a simplificar todo esto en valores del logaritmo. Pero como yo en estos momentos no estoy hablando de un número que me esté dando por encima de 1, entonces tengo que recurrir aquí voy a hablar es de logaritmos que están por debajo de 1. Entonces, al yo hacer el logaritmo de 0.1, me va a dar negativo. De una concentración, por ejemplo, de 0,1, logaritmo me va a dar menos 1. Yo logaritmo de 0,01 me va a dar menos 2. Es lo contrario de esto. Pero porque yo estoy por debajo de 0. ¿No? Pero yo sé que esta concentración ve debajo de 1, perdón, debajo de 1. Entonces, al estar por debajo de 1 me va a dar negativo. Pero yo sé que esta concentración es correcta, ¿no? Que no es negativa.
Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para eso? Esto le pueden dar una repasadita a los logaritmos, pero veo que más o menos los tienen claros. Entonces, yo lo que hago aquí es que el logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que fue la que me dio aquí, ¿no? Le saco el logaritmo, entonces me va a dar menos 7. Pero entonces yo sé que menos 7 no es, pues yo no tengo una concentración negativa, sino que la tengo positiva, sino que por cuestiones de logaritmo me da negativa. Entonces lo que hago es multiplicar esa ecuación por menos 1. Y entonces me da, el pH me da igual a menos logaritmo, porque lo multipliqué aquí por menos 1, de la concentración de hidrogeniones es igual a menos logaritmo de este valor, y entonces ahí me va a dar menos, y entre paréntesis me va a dar 7, porque solo que lo multipliqué por menos 1. Y entonces al abrir los paréntesis me da positivo, y eso lo hago con ambos. Y entonces ahí el pH ya me pasa a ser positivo, pH 7 y pH del agua 14, que era lo que les decía, ¿no? Entonces la escala va de 0 a 14, y como el agua está en el agua del laboratorio, está en toda la mitad que es 7, entonces por eso digo que el agua del laboratorio es neutra. El resto de agua no lo son. Bueno, esta partecita tienen unos ejercicios en el taller. Eso los pueden hacer, y cualquier duda que tengan, pues me lo dejan saber por este medio. O si alcanzamos de pronto el parcial va a ser del 27 de abril al 2 de mayo, entonces de pronto alcanzamos a vernos en la universidad de nuevo. Lo dudo un poco, pero bueno, de pronto. Y entonces podemos hacer algunos ejercicios, pero de todas maneras aquí los podemos resolver también por este medio. No sé si esto les cueste entender esta parte aquí del multiplicado por menos 1, o si seguimos. Ustedes me dirán si hay alguien ahí con dudas o qué. Bueno, supongo que ninguno tiene dudas porque nadie contestó. ¿Y sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, sí la escuchamos. Bueno, listo. Sí. Listo. Entonces seguimos. Bueno, entonces ya vimos cómo se determina la constante del agua, y vimos cómo se determina la concentración de hidrogeniones y grupos hidroxílicos que tenemos en la solución, en un líquido. Entonces la escala del pH va por ese motivo de 1 a 14 o de 0 a 14. Y entonces en toda la mitad encontramos el agua pura, que es el agua del laboratorio, y que es la que tiene una concentración de 10 a la menos 7 molares, y por eso lo encontramos aquí. Porque cuando yo le saco a esta concentración el menos logaritmo de la concentración de esto, me va a dar 7. ¿Sí? Entonces, esta imagen les dice mucho. Miren, cuando yo voy a determinar la concentración de hidrogeniones, entonces este pH es igual a menos logaritmo. Este pH es igual a menos logaritmo. Yo siempre que diga pH 7, entonces digo menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Cambio este pH por menos logaritmo la concentración de hidrogeniones, y lo subo a la potencia de 10. ¿No? Entonces, esa partecita ahí con unas prácticas lo entienden. Y por este lado tengo estas son las concentraciones de hidrogeniones que yo tengo. Entre más me voy hacia lo ácido, más concentración tengo. Aquí tengo 10 a la menos 1. Y aquí tengo 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces, a partir de 7 hacia arriba es la parte alcalina o básica. Y a partir del 7 hacia abajo, pues es la ácida. Es la parte ácida, que siempre se pone en rojo, y esta se pone en azul. Bueno, ya aquí por este otro lado
¿qué es lo que ven? Una cantidad de reactivos químicos, jugos gástricos, limón, y nos indican el pH que tenemos en cada uno de ellos. Ahí está, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que tiene un pH de 1. Los jugos gástricos tiene un pH de 2, el limón 3, la cerveza 4 y así sucesivamente. Vamos encontrando de diferente pH en diferentes alimentos y reactivos. Más o menos eso es lo que hay que ver ahí con ese pH. A mí me parece que nos salteamos algunas cosas, ¿no? No sé, me pareció, no sé si algo nos salteamos ahí. Me pareció que nos salteamos la parte del ser humano. No lo salteamos, no, creo que no. Bueno, ¿cómo se mide ese pH? En la práctica, en el laboratorio, en un laboratorio, afuera, ¿no? Entonces hay varias cosas para medirlo. Están los indicadores. Están los indicadores de pH. ¿Qué son los indicadores? Ustedes tuvieron que haber hecho algún experimento en química donde les daban un ácido en una botellita y les echaban un indicador. Ese indicador es incoloro en el ácido. Cuando usted empieza a titularlo significa echarle la base al ácido. El ácido empieza a cambiar de pH con la base y va cambiando hasta que definitivamente pasa a un color específico. Eso se llama titulación. Bueno, ya la vamos a ver un poquito más adelante. Estos indicadores son líquidos. Como le digo, se le echan unas goticas al ácido y empieza a titular. Y hay otro de papel. Hay uno un indicador de papel, que ese es un poquito menos preciso porque usted simplemente coge una gota de la solución, se la echa al papel y el papel cambia de color y usted mira qué pH tiene en una escala que ya les voy a mostrar. Pero el más usado o el más indicado o el que le va a dar los valores exactos es el potenciómetro. Así se llama, potenciómetro. Y también se le llama pHímetro, pero eso ya es pues una palabra trivial, vulgar o como la quiera llamar. Pero la palabra correcta es potenciómetro porque le da la potencia de los hidrogeniones que hay en la solución. O le da directamente el pH y por eso lo llaman pHímetro. Los indicadores del pH, pues depende del pK. El pK es una cuestión importante aquí que ya en instantes la vamos a ver. Es importantísima saber qué es el pK y para qué sirve el pK. Entonces, dependiendo de ese pK, es que se escoge cuál de estos indicadores voy a usar para titular la solución. Si el pK está entre 5.6 y 6.2, pues tengo que escoger este. Si está entre 4 y 5.6, pues escojo esta para titularla y así sucesivamente. Todo depende del pK. No puedo escoger, si tengo un pK en la solución tiene un pK de 8, no puedo escoger esta, ¿no? Sino que tengo que escoger esta, porque esta tiene hasta 8.4 y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿cómo se determina el pH en papel? Lo que les decía, yo saco una gotica, estas cajitas de estas tiras trae 100, por este lado está de 0 a 7 el pH y por el otro lado está de 7 a 14, va de 0 a 14. Y entonces yo cojo un poquito de la solución y se la echo a la tira, a esta tira que saqué de ahí. Y entonces él cambia de color. Y entonces yo cojo y miro aquí en qué color me queda más perfecta.
Y entonces ahí es donde tengo el pH. Eso es para determinar el pH así, pues como más rápido, una forma rápida, sencilla, y saber que lo que estoy haciendo va por buen camino. Es para eso. Pero si la voy a determinar exacto, necesito exacto lo que es, tengo que utilizar un potenciómetro, que este es el potenciómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo está constituido o hecho el potenciómetro? Tiene un monitor que es este. Aquí me sale la potencia que tengo en milivoltios, o bien me sale el pH, como le digo, directamente. Hay diferentes potenciómetros. Este es de mesa, este es para tenerlo en el laboratorio y hacer soluciones, medirle el pH a las soluciones, ¿no?, que yo tengo y estoy trabajando con ellas. Y este es para sacarlo al campo, para ir, por ejemplo, a un río y medirle el pH al río, o a una fábrica que está botando componentes al río. Entonces voy y le mido ahí al río para medirle a la tierra, y así sucesivamente medirle a diferentes cosas que estén por fuera del laboratorio. ¿Cómo funcionan estos potenciómetros? Él tiene un electrodo. El electrodo es este que vemos aquí. Este electrodo tiene por dentro una referencia de hidrogenión, que parte de cero. Ya les dije que el hidrogenión es el átomo más pequeño. Al ser el más pequeño, pues es el único que entra por esta porosidad que tiene gelatinosa, que tiene el electrodo aquí. Él entra por ahí y entonces los otros no pueden entrar, y entonces se mide la cantidad, la actividad, el potencial o la concentración de hidrogeniones que hay en la solución, que es en esencia lo que yo llamo pH, ¿no? Entonces él entra por ahí. Esto es de mucho cuidado porque esto es un gel, una capita de gel que tiene ahí, y esto es de vidrio. Y como esto hay que estarlo revolviendo constantemente con un magneto de hierro, pues puede saltar y quebrarlo, y son costosísimos. Entonces, si llegan a tener contacto con alguno de ellos, para que tengan precauciones con eso. Bueno, entonces este es el que verdaderamente nos da un valor exacto de pH. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, o seguimos. Al final pueden hacer las preguntas que quieran y en la exposición nos devolvemos para mayor rapidez y claridad, y no estar preguntando. Bueno, así que entramos a lo que son las soluciones amortiguadoras. Esto se llama solución amortiguadora, se llama tampón, o se puede llamar también buffer. Se lo van a encontrar como buffer, pero la palabra buffer pues no es español. Eso es anglosajón, pero se utiliza mucho. Casi todos los laboratorios dicen buffers, pero es mejor que utilicen amortiguación y solución tampón. Amortiguación significa que está amortiguando, que está como evitando que se vaya. Entonces, una solución amortiguadora es una solución cuyo pH varía poco al añadírsele ácidos o bases fuertes. Eso es una solución amortiguadora. Eso es lo que es. ¿Por qué necesitamos nosotros amortiguadores en el organismo? Por ejemplo, en la sangre tenemos el fosfato y tenemos el bicarbonato en la circulación, porque estos dos búferes me mantienen el pH de la sangre en 7.4, que es donde lo tengo que mantener ahí. Y entonces, si yo le echo ácido o base, me cae un poco de ácido o base por X o Y motivo a la sangre no va a perder ese pH, sino que lo va a amortiguar, lo va a disimular, lo va a mantener el pH de la sangre. Entonces eso nos evita que se nos dispare el pH para uno de los dos lados en las patologías que vimos,
de acidosis o de alcalosis. Entonces, para eso sirven los amortiguadores. Y amortiguadores pues tenemos en todos los lados. Los tenemos en la sangre, que ya le dije cuáles eran. Los tenemos en la piel, porque la piel tiene un pH de, como vimos, de 5.5. Y al tener un pH de 5.5, pues tiene que tener un amortiguador que lo mantenga ahí en 5.5, porque si se baja de 5.5, pues voy a quemar el paciente con la pomada que le esté echando en la piel. Y si está por encima de 5.5 también, porque se vuelve más básico y entonces va a quemar el paciente. Tiene que mantenerlo en 5.5. Entonces, a eso es a lo que llamamos amortiguadores, solución tampón o solución buffer, ya más vulgarmente. Lo que les hablaba anteriormente, una titulación y el PK. ¿Qué es el PK? Eso tiene que tenerlo muy claro para el parcial. Y también que es una titulación. Ahí en el taller hay varias titulaciones y varias cosas de esas que podemos realizar, practicar. Entonces, primero que nada, ¿qué es una titulación? Como les decía, ustedes probablemente en biología o no sé, o en química, les dieron un ácido en un recipiente y les dijeron que le echaran base. La base es esto que vemos aquí, un sodio, un hidróxido de sodio, que es básico. Y como tengo un ácido, pues entonces va a consumir el ácido. Entonces la titulación significa que yo le voy echando al ácido gota por gota. Le echo primero el indicador, del que hablábamos ahora, líquido. Yo se lo echo al ácido y él es incoloro. Cuando yo empiezo a echarle la base, que es esta, entonces él empieza a cambiar de... Él empieza a consumir los protones, el ácido, y al consumirlo, entonces más adelante él va a cambiar de color, y va a cambiar de color justo en el punto donde usted tiene el pK, que eso es lo que probablemente les dijeron que hicieran ahí. Donde tiene el pK, ahí va a cambiar de color. Puede cambiar de color de incoloro a verde, de incoloro a rojo, de incoloro a azul, dependiendo, como vimos, del indicador que le eche, ¿no? Entonces, eso es lo que es una titulación. Y el objetivo es determinar el pK. ¿Y para qué quiero yo determinar el pK y por qué es importante el pK? Porque como les decía, por ejemplo, si yo voy a hacer una pomada para la piel tiene un pH de 5.5, entonces yo tengo que ir y buscar un pK, una solución que tenga un pK de 5.5. ¿Por qué? Porque el pK, si nosotros tomamos la línea amarilla o el pK 5 que vemos aquí, tomemos para hacer el análisis, el pKa. Entonces el pK lo tengo aquí en toda la mitad, en este punto. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué me significa esto? Que como tengo el pK aquí, esta solución se resiste a cambiar de pH hacia abajo y se resiste a cambiar de pH hacia arriba. Lo tengo aquí en toda la mitad. Ya les digo cómo lo determinamos. Entonces, ese pK, ¿qué me indica? Ese pK me está indicando que la mitad de las moléculas las tengo en ácido y la otra mitad las tengo en base, o sea, básicas, ¿no? Y entonces el amortiguador, por eso se llama amortiguador, va un poco hacia arriba y va un poco hacia abajo, pero no se deja llevar a los extremos. Nunca se deja llevar a los extremos, sino que es como un resorte que está ahí para arriba y para abajo un poquito, no mucho. Y entonces ese tipo de soluciones son las que usted tiene que tener
cuando va a ser un medicamento, porque pues ustedes todavía, como les dije al principio, no saben dónde van a trabajar. O sea, si van a trabajar de médicos en un consultorio, si van a trabajar en un laboratorio produciendo medicamentos. Bueno, hay muchos sitios donde un médico puede trabajar. Y si se especializa en farmacología, depende también en qué se especialice para luego ampliar el área de trabajo, ¿no? Usted ya puede trabajar en muchísimos sitios, entonces usted pues prácticamente todavía no sabe. De pronto tenga en la cabeza que va a ser, va a tener que estar en un consultorio atendiendo pacientes y sea después todo lo contrario. Bueno, por eso es que todo esto básico se le da al estudiante, para que él tenga pues como sus bases y después mire a ver por dónde se mete y entonces sabe que hay esas cosas que vio en el laboratorio existen y vuelve a los libros para reforzarlo. Bueno, entonces esta área, como le digo, aquí está el pK, toda la mitad. ¿Cómo lo determino? Yo empiezo a titular y yo mido con el potenciómetro, mido qué pH me da, digamos que me dio 3, que yo partí de 3, y empecé a echarle la base, que es esta. Empecé a echarle la base y entonces él empezó a correr el pH hacia acá, y aquí llegué a este punto de la titulación y entonces el ácido me pasó de incoloro a coloro. Entonces ahí cuando me pasa a coloro, digamos rojo, entonces ese punto lo marco yo y digo que este es el pK. Ese es el valor de pK, y ese valor de pK es igual al pH. Entonces digo que el pK es 5, y por eso lo marco aquí como 5, ¿sí? Si yo sigo titulando, él sigue aumentando muy poquitico el pH en toda esta área. Ustedes ven aquí una curva, eso se llama el inflexión, y aquí ven otra curva, que también una curva de inflexión. Entonces, yo cojo y él va titulado, como vemos aquí, antes de que se dispare el pH, ustedes ven que aquí titulé hasta el 7. Y entonces yo sumo, antes de que se dispare, ¿no? Porque esto todavía está dentro de lo que es el área de amortiguación. Cuando se sale del área de amortiguación, ustedes ven que el pH se dispara con una sola gota. No necesita más nada. Ya vamos a hacer la cuenta. Y entonces aquí llega usted y terminó en pH 7. Y ahí se le disparó el pH. Entonces aquí dice que aquí termina la curva de inflexión. Y aquí en 3 empieza. Entonces 7 más 3, 10. Dividido por 2 me da 5. Entonces por eso el pK de esta es 5. ¿Qué es lo que ocurre? Que en toda esta área, como ustedes ven, hasta aquí, hasta antes de dispararse el pH, yo utilicé ¿cuánto? Utilicé de 0 a más o menos 45 mililitros de la base. Eso utilicé, todo eso utilicé para poder llevar la curva de 3 hasta 7 y determinar el pK en 5. Me tiré 43 mililitros. Y ahí hay un cambio de pH de ¿cuánto? De 2, de 3 a 5 y de 7 a 2, de 2 unidades solamente. Y entonces cuando ustedes ven aquí que el pH se dispara, y aquí se dispara ¿con cuánto volumen? ¿Con una gota o con 2 gotas? Aquí utilizó 45, o sea que hay una resistencia grande al cambio del pH. En cambio aquí ya no hay resistencia, sino que se disparó de 7, se disparó hasta 13, o sea, se disparó 6 unidades con una gota. O sea que eso indica que ahí no hay ninguna resistencia, que no hay nada que resista el cambio al pH, no hay, y en cambio aquí se tiró 45 mililitros, lo que significa que hubo una resistencia fuerte al cambio de pH. Bueno, a este punto es importante, ese pKa
aquí es importante porque entonces cuando usted va a hacer un medicamento, entonces usted primero piensa, bueno, ¿para qué órgano va? Ah, bueno, va para el hígado. ¿Qué pH tiene el hígado? Ah, no, pues tiene un pH de 7. Digamos que tiene 7. Entonces, entonces voy y busco un pK que tenga una solución que tenga un pK de 7. Y eso yo lo puedo buscar en internet. Soluciones con pK 7 y entonces le van a salir miles de esas soluciones. Y entonces usted ya va a tener que analizar ahí qué solución es la que más le conviene al hígado. O hay una solución de estas que yo tenga aquí con pK 7 que esté en el hígado y entonces lo hago con esa. Algún amortiguador que haya allá. Bueno, entonces, no sé si eso les queda claro, pero de todas maneras ustedes pueden en las asesorías sacar las preguntas, si quieren las mandan con anterioridad a Classroom o por medio de la monitora, y entonces ya yo las analizo y las voy respondiendo. Ustedes verán cómo hacen ahí. Bueno, aquí esta fue la literatura que se usó. Esta fue la literatura que se usó ahí. Aquí hace falta Harper, que fue donde saqué lo del agua. De esa misma pueden ustedes utilizar, y ahí está el taller. Entonces, ustedes cogen este taller, por ejemplo, aquí dice, explique la estructura del agua. Entonces, usted va a explicar que el agua está constituida por un oxígeno que tiene 4 electrones libres, que tiene 2 hidrógenos, que tiene un ángulo y que tiene 2 momentos bipolares, uno positivo y uno negativo, parcialmente. Eso es más o menos como lo que puede explicar ahí. Explique qué es una molécula dipolo, ¿no? Entonces usted explica que es una molécula que tiene una polaridad positiva negativa, que es parcial, que es porque tiene electrones libres y entra en contacto con moléculas que tienen parcialmente también un lado positivo. Sí, es que nos toca hacerlas en conjunto. Deben de utilizar la ecuación, la bajan de internet, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Con esa ecuación hacen esto porque ahí tienen toda la información. Aquí dice cuál de los ácidos de la tabla está neutralizado en un 91% a un pH de 4.86. Ya tiene el pH. Tiene además las concentraciones. Pues nos dicen que está neutralizada en un 91%, o sea que el 9% no está neutralizada. Ahí tiene las concentraciones. Usted puede poner, decir, bueno, la concentración que yo voy a usar es 0.1 molar, y le saca el 91% por un lado y le saca el 9% por el otro. Eso lo puede hacer, o lo puede hacer directamente con el 91 y el 9%. Y ya con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entonces simplemente determina cuál es el pK y mira aquí cuál fue el que usted encontró, ¿no? Entonces, ahí les dejo ese taller, ¿no? Para que ustedes practiquen. ¿Qué es una base Bronsted? Eso lo encuentran en el libro, ¿no? ¿Qué es un ácido o una base? Eso lo encuentran en el libro, ¿no? Ahí lo va a encontrar y puede resolver esta pregunta. Bueno, yo no sé, voy a ver qué más aquí. No, ahí no hay más nada. Pero a mí me dio la impresión de que me salté como algo de la exposición. Me dio me parece que esto sí lo vimos, ¿no? Esto no lo vimos. De medicamentos aquí pasé
Bueno, yo no sé, a mí me pareció que esto no lo expliqué. No sé, alguien me puede decir. Sí lo expliqué. A mí me pareció que no. Sí, profe, lo explicó. Ah, sí. No, entonces se me fue. Bueno, listo. Era esa la que no la tenía como en el cerebro que lo hubiera explicado. Bueno, no sé, entonces eso era todo lo del agua. Pues hace falta de todas maneras el tablero, porque en el tablero explica uno más la molécula del agua que tiene unos electrones libres, pero ustedes pueden mirar en internet electrones libres del agua y entonces ahí le explican bien eso. Esa parte, porque eso se hace pues como en el tablero, no sé, es como difícil por este lado. Bueno, entonces dejamos, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre esta exposición. Profe, acerca de la gráfica, la última gráfica que estaba explicando, ¿será que podría explicar de nuevo lo del PK, de cómo lo halló directamente ahí de dicha gráfica? Ah, sí, claro, de esta, Sí, señor. sí. ¿Usted hizo titulación en algún curso que haya hecho? ¿Ha hecho alguna titulación? No, no, profe. Ah, usted en química no la hizo, no se la... Usted ya vio química. Sí, pero no hicimos titulación. ¿Qué química vio? ¿Química inorgánica, orgánica? Inorgánica. Ah, inorgánica, ya. Y en biología tampoco le hicieron ese experimento. No. Ah, ya. Entonces ya entiendo por qué no saben esto de titulación. Sí, a él, el estudiante viene un poco deficiente yo he notado, el de medicina viene deficiente de lo que es la parte de química. Pues yo pensaba en este semestre hacer una, una especie de parcial al inicio, por ahí lo tengo, de hacer el parcial físico y discutir con los estudiantes cuáles son los problemas que tienen, pero las circunstancias no lo dieron, no se dejó las circunstancias. Bueno, entonces empecemos por la titulación. Aquí en esta figura para ver si usted entra a entender lo que es aquí el pKa. Entonces, la titulación es una solución de un ácido que está en un recipiente. Y con una bureta, usted a la bureta le echa el hidróxido, el hidróxido sódico a 0,1 molar. Y entonces usted por la bureta le va goteando la base al ácido. Y entonces el ácido va perdiendo el protón. Lo que hace a una molécula ácida es el protón que tiene. Y entonces el hidróxido se lo va consumiendo, le va consumiendo ese protón de hidrogenión. Y al irse consumiendo, entonces si cogemos otra vez el pK5, entonces el pH va cambiando. Como usted ve ahí en la amarilla, él va cambiando poquito a poquito. Entre usted más le echa base, más va cambiando de pH. Y cuando llega a toda la mitad de la curva, él cambia de color por el indicador que se le echó desde el inicio, los indicadores que hablamos. El indicador en la parte ácida, que es esta de aquí, es incoloro. Cuando llega aquí al pK, él cambia de color, digamos a rojo, verde, amarillo, ¿no? Entonces es ahí donde usted se da cuenta de que ahí tiene el pK. Y se da cuenta que tiene el pK porque llegó a toda la mitad de la curva de resistencia o de amortiguación, que es esta. Entonces, cuando él llega al pK, él sube el pH, él puede subir hasta aquí y vuelve a su punto y baja hasta aquí y vuelve a su punto y se resiste a cambiar de pH. Él se resiste, por eso se llama amortiguador.
Entonces, si usted sigue echándole base, después de este punto, usted sigue echándole de esta base, entonces el pH sigue creciendo otro poquito, y otro poquito, hasta que llega aquí, como vemos, a 7. Cuando llega a 7, usted ve que el pH, con una sola gota, aquí, él entra y se dispara, se fue de 7 a 13. Aquí usted utilizó por lo menos 1 hora para hacer esto. Aquí utiliza 1 segundo, cuando le echa la gota ya se dispara. Entonces, toda esta parte donde él se resiste a cambiar de pH es lo que llamamos la zona de amortiguación, la zona tampón, la zona buffer, ¿sí? Y entonces usted lo cuenta aquí. Usted dice, me llegó hasta pH 7 e inicié en pH 3. Entonces sumo los dos, 7 más 3 me da 10. Y lo divido por 2 y entonces me da 5, que es el pH de esta solución. ¿Sí me entendió? Sí, profe, ya lo entendí perfecto. Sí, sí, y aquí en este pK, entonces también el potenciómetro le puede decir cuánto es, cuál es el pK, porque aquí el pK es igual al pH, 5. Entonces el mismo potenciómetro le dice, cuando cambia de color, usted mira el potenciómetro y él le dice 5. Y entonces usted ya sabe cuál es el pK. Pero como le digo, todos estos valores para todas las soluciones ya están tabulados. Usted en realidad no los necesita. Usted hoy dice ácido acéptico, pK, y ahí mismo le sale. O de cualquier otro buffer. Casi todo eso está tabulado. Aquí lo importante para usted es que usted sepa que hay algo que existe que se llama titulación, que hay algo que existe que se llama pK, y que esa titulación tiene una zona que se llama amortiguación, y que esa zona de amortiguación es donde la solución se resiste a cambiar de pH, que en toda la mitad de esa zona de amortiguación hay un parámetro que se llama pKa, y que a partir de esa zona hacia abajo tengo el 50% en ácido y el 50% hacia arriba en base de la solución. O sea, está en total equilibrio. Eso es lo que usted tiene que saber y cómo determina el pK. Si usted inició en un pH de 4 y terminó en un pH de 11, ¿cuál es el pK? Entonces yo sumo 11 más 4, me da 15 y lo divido por 2, me da 7.5. Eso es lo que tiene que saber. Entonces, no sé si le queda claro. Sí, profe, ya estoy bien. Ya. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Si no hay más preguntas, entonces pasamos a lo que es el artículo. Pasamos a mirar el artículo. O no sé si hayan preguntas no sé si hayan preguntas de los capítulos anteriores antes de entrar al artículo. No sé si tengan alguna pregunta. Y si no, lo dejamos para el próximo martes. Profe, Bueno, que no me quedó sí. claro qué es entalpía. No le quedó claro que es entalpía. Sí, Bueno, señor. miremos entonces, aquí aprovechemos que tenemos esta exposición aquí para mirar una reacción de estas que tenemos aquí. Miremos la del agua, mejor dicho, la misma del agua. Miremoslo un momentico y verá. Yo le explico desde esta que está aquí. Esta. Todas las reacciones químicas tienen una energía propia. Miremos solo esta aquí, la de abajo, para no confundirnos mucho. Todas las reacciones químicas,
Aquí tenemos, por ejemplo, esta reacción del agua. Reaccionó y se partió en dos moléculas, en un hidrogenio y un agua. Entonces, todas estas reacciones tienen internamente una energía, ¿no? Y entonces esa energía se llama, o la llaman entalpía, para diferenciarla de lo que es la energía libre. Entonces, esa energía de esa reacción específica se llama entalpía. Entonces, aquí se pone un H al inicio, en los reactantes. Aquí hay la entalpía se simboliza con la H que usted vio. Entonces, esta tiene una energía específica, entalpía, que se denomina H. Y los productos, este es el reactante, y estos son los productos. Los productos también tienen una entalpía que se llama H, ¿sí? Ellos terminan con una. Entonces, cuando usted resta esta entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes, de los productos, este es el reactante y estos son los productos, cuando usted resta las dos, entonces le va a dar una delta entalpía, que fue lo que vimos, delta entalpía. Y esa delta entalpía significa pues esta resta que hicimos aquí. Y entonces si esa delta entalpía es positiva, es porque la reacción no ocurre de agua a grupo hidroxílico. Esta reacción no ocurre de aquí a aquí, porque habría que inyectarle una cantidad de energía para que ocurra. Si es negativa, que es casi siempre lo normal, entonces la reacción ocurre de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque siempre, como yo le decía a ustedes, las reacciones van de una reacción, ellas buscan el mínimo de energía, el mínimo. Siempre la van a buscar, el mínimo de energía. Y entonces en ese estado es que se queda. Pero de todas maneras hay pues un equilibrio. Ella va de aquí para allá, de aquí para allá y de aquí para allá. Constantemente las moléculas no están quietas. Entonces, esa entalpía o esa energía interna de esta reacción es lo que llamamos entalpía. La diferencia que hay entre los productos y entre los reactantes y los productos. ¿Eso qué me dice a mí? Me dice, bueno, eso, la reacción puede ocurrir espontáneamente, la reacción no necesita energía. Y la cantidad de energía que tiene esa reacción. Y esa energía es la que después, como usted vio en la entropía, la que se libera al medio ambiente. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué más le puedo decir de la entalpía? Le puedo decir que eso, todos esos valores de entalpía están ya catalogados. O sea, todas las reacciones, si usted hoy busca cualquier reacción, la entalpía de tal reacción, ahí mismo le sale el valor, porque ya están hechas. O sea, el estudiante lo que tiene que hacer aquí es entender eso, que eso es una energía interna de la reacción y que se mide o se determina con la entalpía inicial y la entalpía final, que son los productos. La resta de las dos me da una entalpía bien sea positiva o bien sea negativa. Y eso me indica si la reacción está en su mayoría, si está en producto o si está en producto o si está en reactantes. Si es negativa, pues va a estar en los reactantes, en esta. La mayoría va a estar así, en reactantes, y la minoría va a estar como agua. Y si es lo contrario, pues la mayoría, si es positiva, entonces la mayoría va a estar como agua y muy poquitica va a estar como reactantes. Eso es lo que el estudiante en esencia tiene que saber para responder el parcial. Y saber que la entalpía es una energía interna de cada reacción, que está tabulada,
porque yo no necesito pues como ponerme a decir, bueno, el agua tiene tanta entalpía, no, eso no tiene sentido. Es eso pues como en esencia lo que usted tiene que saber, y ya si usted va a trabajar en un laboratorio o algo, se va a involucrar mucho con ese tipo de parámetros, y entonces ya tiene que ir y ponerse ya sabe usted que eso existe, y ponerse al orden del día con eso. Pero aquí es lo básico. Entonces no sé si eso le quedaría claro o si hay algo más que explicarle. Sí, listo, sí, señor, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de los artículos, entonces, sí, sí, dígame. Pues una vez que ya está explicando lo de la entalpía, ¿me podría también, por favor, aclarar lo de la entropía? Es que en ese momento se me cayó el internet y no alcancé a escucharlo. No sé si tenga, sí, aquí está el libro. Sí, aquí está el libro, un momentito, ya. La entropía, esta parte de aquí. La entropía. Ajá. Bueno, Sí, entonces, esa parte. está viendo la figura. Bueno, Sí, entonces, Pepe, ahí se ve. sí, si yo confino las moléculas como vemos en este cuadrito chiquito, estoy creando ¿qué? ¿Orden o desorden? Esa es como una de las cosas que usted tiene que entender. Orden. Entonces, si yo tengo todas estas moléculas en este cuadrito y estas las tengo en este otro cuadrito, entonces yo estoy creando orden. Estas las tengo ordenadas ahí y estas las tengo ordenadas aquí. Y la entropía va de orden a desorden, o de desorden a orden. Si yo cojo este cuadrito y lo comprimo más, y las dejo en menos espacio, entonces estoy ordenando las moléculas, aunque ellas van a viajar a velocidades grandes. Bueno, entonces cuando yo quito esta pantalla que tengo aquí y las revuelvo, ¿qué fue lo que hice? Expandí el espacio, y al expandirles el espacio, entonces ya estas quedaron en un espacio más grande, en un 70% de espacio más grande, y estas quedaron en un espacio más grande de aproximadamente el 30%. Ambas están en un desorden. Entonces, entonces al yo hacer eso, estoy incrementando el desorden, ¿no? Y entonces la entropía, como vemos aquí abajo, crece. La energía de la entropía crece. Y eso es lo que vemos pues en el universo. El universo se expande, y como se está expandiendo, está aumentando la entropía. Si él se estuviera comprimiendo, estaría reduciendo la entropía. Entonces, ¿qué ocurre luego cuando yo mezclo estas moléculas? Como creció la entropía, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay una energía, y esta energía se libera hacia afuera del experimento. Aquí el oxígeno y el hidrógeno se formó como molécula de agua, ¿no? En el mismo espacio. Entonces las moléculas bajaron de cantidad. Ya no tengo todas estas moléculas, sino que tengo menos moléculas porque se unieron. Y entonces la entropía, en este caso, ¿qué ocurre con ella? Entonces aquí la entropía aquí creció y aquí se redujo. Y al reducirse la entropía, eso significa que entonces hay una liberación de energía en forma de ¿qué? De entalpía. Porque hubo una reacción, que fue lo que le expliqué a la chica anteriormente.
una reacción de producto a reactante. Y entonces, como aquí de 4 moléculas saqué una, entonces aumentó el orden y se reduce la entropía, la energía de entropía que hay dentro de la reacción. Pues eso es como en parte lo que le puedo yo explicar. A ver, si yo cojo una pipeta de esas de gas, una bombona de esas o como la llamen, yo tengo ahí una cantidad de moléculas de gas que están dando vueltas dentro de la pipeta. La pipeta es gruesa y resiste pues una cierta cantidad de esas moléculas. Pero si yo cojo esas moléculas, les bajo a la mitad del espacio en las que andan y le sigo comprimiendo el espacio, pues ella empieza a calentarse, porque las moléculas golpean duro, empiezan a viajar duro en la pipeta y en menos espacio, y a chocarse una con la otra y a producir energía. Y entonces ese calor empieza a notarse fuera. Y finalmente, si yo le sigo comprimiendo el espacio, reduciendo la entropía, entonces finalmente pues terminaré que explote la pipeta, ¿no? Entonces pues como lo que yo le puedo indicar, ese calor que se da en la pipeta es este mismo calor que vemos aquí, que es la entalpía de la reacción. Entonces, eso es pues como que lo que le puedo explicar de esto. No sé si le queda claro o si hay algo más que haya que explicarle o qué. No, sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Sí. Entonces, mire bien, ahí por ahí hay algunos videitos sobre entropía y entropía cuando aumenta y cuando se puede pegarle una miradita por ahí a uno de esos en internet. Bueno, Listo, profe, gracias. ¿qué otra pregunta habrá sobre esos artículos? Profe, ya que tenía el libro abierto, ¿me podría Sí. volver a explicar lo de las fuerzas de Van der Waals? Ah, ya. Esta figura. Es esta, la que usted dice, la que tiene ahí de frente. No, esos son los de puentes de hidrógeno, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals. Estoy preguntando la de... Ah, sí, esa es. ¿Cuál me está preguntando? Sí, la que tiene ahí, la de la gráfica. Ah, bueno. Sí. Las fuerzas de Van der Waals tienen que ver con moléculas electrostáticas, o sea, moléculas que están cargadas positiva y negativamente. Esos son electrostáticas. Entonces, entre ellas hay una atracción, como el sodio y el cloro. Entonces, se atrae la una a la otra, porque la una es negativa y la otra es positiva, y forman la sal, lo que llamamos sal de mesa, ¿no? Entonces, estos átomos se van juntando, se juntan y se juntan. Y ellos llegan a un punto que se llama aquí, lo que aquí llaman Van der Waals, el contacto o distancia Van der Waals. Ellos no se pueden juntar sino hasta cierto punto, que es este. Ellos llegan a ese punto y si usted lo junta más, entonces va a haber un contacto entre los núcleos. Y los núcleos de los átomos están cargados de la misma forma, o sea, positivos. Y al ser positivos, entonces va a haber una repulsión entre ellos. Y entonces, si usted lo forza más, la repulsión, la energía de repulsión va a aumentar. Entonces, a ese punto exacto, donde no hay repulsión, es a lo que llamamos contacto Van der Waals. Y hasta ahí llega el átomo, no puede llegar más allá, por cuestiones energéticas. Y lo que es la reacción entre sí es, como le dije al principio, es entre un átomo negativo y uno positivo. Y el contacto Van der Waals es el punto hasta donde los núcleos de los átomos
entran en contacto. Ya ahí cuando entran en contacto y usted los forza más, entonces empieza la energía de repulsión a funcionar. Entonces no sé si le quedó claro ahí ese punto. No, listo, ya, me quedó claro, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguien más que tenga preguntas? Si no, para pasar al artículo. Aunque el artículo, pues, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Pues, pues ese artículo, no sé, no hay más preguntas, ¿no es cierto? No, este no es el artículo. ¿Ve? Perdió el artículo. Profe, qué pena, ¿no sería mejor dejar el artículo para el martes? ¿Cómo? La asesoría, sí, la asesoría va a quedar para el martes, sino que yo tengo que decirles algo aquí. No voy a hablar mucho del artículo porque yo tampoco alcancé a leerlo, pues yo no lo alcancé a leer totalmente, el artículo, no lo alcancé a leer totalmente, entonces no puedo pues como ponerme a discutir a fondo algo que yo no he leído bien. Ahí está el artículo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo sí lo leí, yo sí leí el artículo, sino que lo que pasa es que aquí hay unas figuras, como la figura, déjeme, yo le digo, ya le digo figura sin, figura S2, que ayer no me quiso abrir, me decía si ahorita me abre de alguna manera esa figura. Esas figuras son bastante complejas y tienen bastantes páginas. Yo pensé que era una figura sencilla y cuando me metí a analizarla son varias páginas y muchísimas figuras lo que hay ahí. Voy a ver si me la abre. Entonces no alcancé a ponerme a analizar eso, ¿no? Pero entonces sí, vamos a dejarlo para la próxima asesoría, discutirlo, para que ustedes hagan pues las preguntas y miren a ver qué preguntas tienen de ahí. Entonces, mire, esta es por ejemplo esa figura, la figura 2, la figura, sí, figura S2. Mire, y entonces hay que analizar todo esto, ¿no? Y todo lo que hay que analizar, todo esto. Entonces eso yo no lo alcancé a hacer, no alcancé a mirar todo esto es más grande lo que hay ahí de la figura que el artículo en sí, todo esto. Entonces, eso yo la verdad mire, eso es enorme la cantidad de información que hay aquí en una figura, no sé eso por qué lo hicieron así, pero así está hecho y ya pues nos toca mirarlo. Bueno, yo quería decirles varias cositas de este artículo, para que yo les mandé un enlace sobre lo que es el tautomerización. De eso les mandé un enlace para que lo miren, o si ustedes buscan uno más sencillo, ese estaba pues como un poco complicado, pero ustedes pueden poner la palabra ahí y ahí les salen un poco de explicaciones del tautomerismo. Entonces, ese es pues un enlace que yo les mandé. Otro que deben de mirar bien es sobre fluorescencia. Yo lo estaba buscando, pero no me he decidido por cuál les voy a mandar. Yo les mando uno, pero ustedes pueden buscar ustedes mismos qué es lo que es fluorescencia. Eso deben ustedes de tenerlo bien claro, porque con eso van a trabajar en medicina. Eso se está desarrollando mucho, ya muchas patologías las detectan por fluorescencia. Y las bases CHIF.
Esto está en el libro. Usted puede buscar ahí en el libro bases Schiff y ahí le van a explicar qué es una base Schiff, ¿no? Pero aquí también en este artículo también está explicado. Esas son como las tres palabras claves ahí de eso. Fluorescencia, base Schiff y tauterismo. ¿Cómo es que es la cosa? Tautomerismo. Tautomería o tautomerización. Es que yo estaba buscando eso de taumerización. Solo dice que son isómeros que se pues, diferencian por un grupo, pues, digamos, por un grupo aldehído y otro tiene cetona. O sea, no sé si el concepto vaya más allá. Yo solo No, encontré. de cetona o alcohol. Cetona alcohol. No, Después, no, 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 en esencia es eso. En esencia es eso lo que usted tiene que entender. Sí. Aunque eso lo vemos también en clase, pero lo que pasa es que ya es muy adelante. Ya es por allá en glicólisis y entonces ya este artículo es historia en glicólisis. Por eso esperamos que este artículo ya vaya, en ese caso, a ser historia y esté hasta calificado ya, totalmente. Entonces, por eso le mandé ese enlace. Pero no, sí, es en esencia eso que usted dice, sí. Correcto, correcto. Pero entonces échale una miradita a eso de la fluorescencia y a bases Schiff. A esas tres palabras búsqueles en el libro. En el libro también está sobre fluorescencia, ¿no? Bueno, eso era parte de lo que les quería decir de este artículo. Entonces, miremoslo para el martes. Para el martes lo acabamos de leer, lo leemos bien y entonces el mismo martes podemos determinar cuándo hacemos el quiz de este artículo y cómo lo vamos a hacer. Porque hay que darle una semana al estudiante para que organice sus ideas y mire a ver cómo traten de que todos estos quiz los ganen y tienen que tratar de ganar el parcial 1 y el parcial 2 y lo tienen que tratar de ganar con notas relativamente altas, porque el 3 ya se les complica la vida, porque va incluido todo. Entonces, ese es el gran consejo que yo les doy. Traten de que el parcial 1 y 2 y los quiz los pasen con buena nota para que tengan un buen chance al final de pasar la materia. Ese es como mi gran consejo. Porque es mucho más fácil ganar con buena nota un parcial que solo trata de los temas que se vieron en esa época, que serán 3 o 4, a ir a ganar un parcial que está todo incluido, todo, absolutamente todo. Entonces ese es como mi gran, porque si no convertimos esto en un desastre, en un descalabro, mejor dicho. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta más del artículo o si lo dejamos así. Y bueno, aquí hay unas, lo que miran ahí en pantalla, DMSO, estas sustancias deben de mirar bien qué son, qué tipo de sustancias son, ¿no? Si son hidrofílicas, hidrófobas. Aquí hay otras sustancias. Bueno, eso lo vamos discutiendo ahí en el camino. No sé, ¿tienen alguna pregunta sobre el artículo, aparte de esto? Profe, yo tengo una pregunta. Es que en una parte del artículo decía que el tautómero fenolamina aumenta la intensidad de fluorescencia. Entonces quería saber por qué. ¿La qué? Fenolamina. Un tautómero llamado fenolamina. Lo que va a hacer es aumentar la intensidad de fluorescencia. Fenolamina, sí, pues primero que nada, pues usted tiene que entender una cosa, que es la fluorescencia.
cuando florece un componente. Entonces, por eso le decía que le echara una miradita en internet a fluorescencia, o en el libro también está. Entonces, ¿cuándo da fluorescencia un componente? Entonces, él da fluorescencia cuando se excita, cuando entra en contacto con otro y el otro lo excita. ¿Qué es excitación en la fluorescencia? Eso significa que los electrones de la molécula se excitan y se salen de órbita, se elevan a otra órbita superior. Y entonces cuando ellos vuelven y caen a la órbita es cuando emiten la fluorescencia, cuando emiten la luz fluorescente que hace que podamos detectar calcio o otro tipo de molécula. Entonces, ahí es indispensable que entienda bien lo que es la fluorescencia. Y entonces, cuando esos componentes los manipulan, les ponen otras moléculas, los hacen más fluorescentes, o sea, son más excitables. Pueden los electrones salir más hacia afuera y dar más sensibilidad de la fluorescencia, porque la fluorescencia se da cuando entran en contacto dos componentes. Hay componentes que dan fluorescencia, pero solo cuando entran en contacto. Por ejemplo, nosotros vamos a ver todos los que dan fluorescencia con calcio, que eso es lo importante pues en medicina, cuando se libera el calcio de la célula. Eso lo vamos a ver nosotros y vamos a ver una serie de componentes de esos. En este caso, lo que ellos hicieron fue coger y manipular dos fenoles, ponerlos juntos por medio de un puente de nitrógeno, ¿sí? Y lo que hicieron fue, entonces, creo que es la que se llama, la que llaman 1,4, creo que es esa la que, la molécula que usted dice, es esta que ve en pantalla. Bueno, es parecida a esta, sí, esto es un fenolamida. Y entonces cuando le hacen este puente aquí, que no lo tenía, usted ve que aquí tiene tiene un oxígeno, y aquí tiene un alcohol, tiene una acetona, y aquí tiene un alcohol. Y usted ve que aquí estos dos nitrógenos están en puente. Entonces, eso hace a la molécula más excitable, o sea, más electrones salen fuera de órbita y regresan a ella y dan más fluorescencia, los hacen más sensibles. Pero entonces, como le digo, yo tengo también que acabar de leer bien el artículo y para poderlo, pues, como discutir en forma. Entonces, no sé si hasta ahí eso le sirva de algo o hay algo más que podamos mirar. ¿Sí me escucha? La que hizo la pregunta. Sí. Ah, no. Se le fue el internet. Sí. Ah, se le cayó. Se le cayó. Se le cayó internet. Ah, ya. Sí, es que siempre es complicado porque depende de donde uno esté en el país. Hay internet que se van y vienen y otros que son más estables. Ustedes están fuera de Pamplona, ¿no es cierto? Ustedes todos están fuera de Pamplona, la mayoría. Bueno, entonces no sé, ¿qué hacemos? Entonces lo dejamos para el martes. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces háganme el favor y leen esas tres fluorescencia, base Schiff y tautemerización. Esas tres conceptos para tenerlos claros para el
martes, y entonces el martes miramos a ver cuándo hacemos el quiz. Un quiz, pues tratar de hacerlo, no sé, la verdad es que no sé si hacerlo por respuesta múltiple o una sola pregunta del artículo y listo, cerrada. No sé qué sea más fácil. Vamos a ver. Ya miraremos. Los sistemas que tenga aquí Classroom para eso. No están fáciles, están como un poco complicados. Esa forma de evaluar, porque hay que bajar un poco de plataformas y cosas. Bueno, pero ya lo miraremos de aquí al martes. ¿Listo? Entonces quedamos así. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Gracias a ustedes. Que estén Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.